En estos últimos días hemos visto caídas significativas en compañías de inteligencia artificial, memoria, data center y demás, con ejemplos como Micron cayendo alrededor de 20% desde máximos a la actualidad. Esto obviamente hace que muchas personas se pregunten si, uno, este es el comienzo de una caída más significativa, y para eso les hice un video el otro día, la semana pasada, y dos, si este es momento para comprar. Ya hemos visto caídas bastante gorditas, se pudiese decir, en estas compañías, así que si nos gustan estas empresas a largo plazo, ¿cuándo es que realmente pudiésemos estar frente a una buena oportunidad? Eso es lo que quiero discutir con ustedes en el video del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de todas estas compañías y más o menos cuáles son los precios interesantes para poder decir que las estamos comprando a una buena evaluación, junto con ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Como de costumbre, espero que este video les guste, les sirva de ayuda, les enseñe algo, y si este es el caso, lo único que les pido a cambio es que destruyan eso donde me gusta, de verdad que ayuda un montón al canal. Diciendo eso, antes de saltar con estas compañías, tengan en cuenta que en el transcurso de este video voy a estar utilizando Investing Pro. No están patrocinando este video ni nada por el estilo, pero sí están corriendo la venta de julio, donde están ofreciendo 60% de descuento en sus suscripciones, añadido al descuento por ir de parte mía. Así que si están interesados en una de las mejores plataformas allá afuera para analizar compañías, en la descripción y en el primer comentario, si me recuerdo, les voy a estar dejando el enlace a la misma. Tengan en cuenta que eso es lo que vamos a estar utilizando todo el video, así que van a poder ver un par de las cosas que se pueden hacer con la plataforma. Ok, comencemos hablando acerca de Micron, ya que yo creo que esta realmente es la más popular en toda esta área. Y por cierto, hoy estamos viendo una caída bastante significativa, se pudiese decir, en esta compañía, 4%, y eso que tuvimos más dolor en el medio del día. Toda esta área ha estado cayendo en el día de hoy, y es lo que hemos visto en estas últimas semanas, y eso es lo que levanta el interés de muchas personas tal vez invertir en estas compañías. Ahora, lo primero que tenemos que tener en cuenta con Micron es que con todas estas compañías, el problema no es tanto el movimiento que han tenido, lo que sea. Ustedes saben que yo no miro el gráfico a la hora de tomar decisiones. Yo hago análisis fundamental, el análisis técnico no me parece de los mejores. Y el problema con el análisis fundamental de Micron es que es imposible saber qué es lo que va a pasar con esta compañía a largo plazo. Tenemos que tener en cuenta que para poder sacar cualquier especie de modelo de evaluación, sea con DCF o lo que sea, tenemos que tener alguna especie de expectativa de qué es lo que va a pasar en el futuro. Y mientras más constante sea ese posible futuro, más confiable es el número. Por ejemplo, aquí podemos ver que lo que esperan los analistas desde un punto de vista de crecimiento en beneficios por acción para esta compañía es un 784% de crecimiento en el 2026, un 104% en el 2027, y miren todo esto acá, cómo se mueve después. Tengan en cuenta también que del 2029 en adelante solamente tenemos o dos o un analista mirando la compañía, pero si queremos mirar el número alto de analistas prácticamente, pues podemos terminar aquí, en el 2028, donde podemos ver que 23 diferentes analistas como consenso tienen que la compañía solamente va a crecer sus beneficios por acción a un 9.5% tras haberlo crecido a esta magnitud. Lo que nos vamos a tener que preguntar muchos, y aquí es donde va a caer la respuesta para la mayoría de ustedes en cuanto a si es momento de comprar estas compañías o no, es si usted cree en estas expectativas. Al final, aquí en Investing Pro, por ejemplo, cuando vamos a hallar el valor intrínseco que ellos nos muestran, lo que están tomando en cuenta son estas expectativas, lo que esperan los analistas como consenso. Ellos tienen sus modelos y de forma directa lo calculan. Basado en esos modelos, pues aquí tenemos unos cuantos números, y me atrevería a decir que si excluimos estos dos que quedan un poco fuera de lo normal, pudiésemos decir que el valor intrínseco, de acuerdo a Investing Pro, está entre los $775 más o menos y los 900 en cuanto a el valor justo a pagar por esta compañía. Puede que sea más, puede que sea menos, obviamente va a depender muchísimo de que realmente sea lo que vemos con Micron, pero basado en estas expectativas actuales, ese sería el precio justo para pagar por esta compañía. Ahora, hay que entender algo muy importante con el tema del precio justo que muchas personas no conocen. El precio justo, el valor intrínseco, no significa que ese es el precio del cual tenemos que comprar para ver 400% de retorno a largo plazo. No, el punto del valor intrínseco es el precio justo que deberíamos de comprar para esperar un tipo de retorno normal de la empresa a largo plazo. En otras palabras, si nosotros compramos, vamos a suponer que el valor intrínseco de Micron realmente son $907 y que esas expectativas se dan al pie de la letra. Eso lo que significa es que si nosotros compramos a los $907, podemos esperar un retorno promedio normal a, digamos, 10, tal vez 15%, un año mejor, atado al mercado en los próximos años. O sea que no es que vamos a tener un retorno increíble, no es que vamos a ver este tipo de crecimiento que vimos hace poco, en lo absoluto. Eso no creo que se vaya a volver a repetir. Ya una gran parte de todo ese entusiasmo con la inteligencia artificial ha sido descontada, y por eso es que las expectativas son tan buenas, al menos en estos próximos 2 años. Eso me va a llevar a otro grupo de personas que van a decir: oye, pero ¿qué tal si yo pienso que los números van a ser mejor todavía? Que este año ya está bastante
seco, ¿no? Lo que se espera, pero que en el 2027 vamos a ver 125% de crecimiento y que en el 2028 vamos a ver 20, para decir algo. Si eso es lo que usted espera, pues obviamente eso va a terminar ajustando considerablemente todos estos números y la compañía puede que se vea barata actualmente y que pudiésemos ver un retorno por encima del promedio del mercado en estos próximos años. Mi pensamiento no es ese. Yo creo que tomando en cuenta todo el entusiasmo que estamos viendo actualmente con este tipo de empresas, es difícil que terminemos viendo una subida significativa en ellas, y debido a eso, si yo tuviese que invertir en Micron, si yo tuviese que considerar Micron, realmente yo quisiese ver por debajo de $600 en esta compañía. Y eso inclusive, tengan en cuenta que no significa que la compañía cuando llega ahí yo voy a estar comprando, porque al final el problema más grande con todas estas compañías de semiconductores y memoria y demás es que son altamente cíclicas. O sea que aunque sí hemos tenido un ciclo muy positivo en este 2026 y en 2025 también para muchas de estas compañías, si vemos un ciclo pesimista, como mismo hemos visto un ciclo alcista muy elevado, el ciclo pesimista va a ser horrible. Y no solamente va a ser una caída significativa, sino que puede durar mucho tiempo antes de recuperarse de nuevo. Así que personalmente yo empezaría a mirar una compañía como Micron tras estar más bien por los $600, más o menos, más bien menos de esa cantidad. ¿Significa eso que la compañía no puede subir de ahora en adelante y que más nunca va a regresar a los 1000? Obviamente no. Yo no sé el futuro. Aquí no estamos hablando de qué es lo que vaya a pasar en los próximos 3 días. Estamos hablando de qué vaya a pasar en los próximos 3 años, 3 décadas, realmente desde un punto de vista de inversión. Tengan en cuenta que todo lo dicho con Micron aplica a compañías como SanDisk también, muy parecido todo desde un punto de vista de el precio que me interesaría sería una caída de la misma magnitud más o menos desde el punto actual, y los mismos miedos, ¿no? La misma incertidumbre con todos estos números, porque Dios sabe a qué velocidad realmente van a poder crecer estas compañías, sus beneficios por acción y sus ventas, y Dios sabe qué va a pasar cuando cambie el ciclo. Así que no los voy a aburrir mucho con eso, pero tengan en cuenta que es más o menos lo mismo, en mi opinión, desde un punto de vista de estas compañías en el área de memoria, lo cual nos llevaría a una que sé que muchos se van a estar preguntando al respecto, que va a ser Nvidia. Nvidia es distinta a estas otras empresas porque, a diferencia de los Microns y de los SanDisk que han tenido un crecimiento re loco en este 2026, Nvidia ha sido mucho más tranquila. 24% de retorno en el último año está más que bien, y es cierto que a partir de marzo 2026 para acá han crecido la mayor parte de todo eso, pero esta es una compañía que es un poco distinta porque el crecimiento de Nvidia lo vimos del 2023 al 2025. El crecimiento grande, explosivo que estamos viendo ahora en compañías como Micron y demás, ya se vio en Nvidia. O sea que aquí estamos hablando de una compañía mucho más madura, se pudiese decir, y eso lo que hace también es que las expectativas sean un poco más estables. No estamos hablando de que sean súper predecibles, pero aquí podemos ver que se espera un 88% de crecimiento en beneficios por acción este año, 42% en el próximo y 25% más allá, junto con que se espera que la compañía siempre crezca sus beneficios por acción. Y por cierto, algo muy parecido también se espera con las ventas. Se espera un año negativo acá, pero también esto es solamente un analista que espera esto. La diferencia más grande entre Nvidia y Micron, SanDisk y demás es el hecho de que con Nvidia al menos se espera que el crecimiento continúe existiendo y que no veamos una caída de 55% de beneficio por acción un año random. Lo que hace que, al menos para mí, como un inversor a largo plazo, que le gusta invertir en compañías que sean un poco más predecibles que en cosas tan cíclicas como lo termina siendo la memoria, yo estoy mucho más interesado en una compañía como Nvidia. AMD también está en este grupito, por cierto, a pesar de que el crecimiento de AMD ha sido más reciente, igual no se alinea con los Microns y SanDisks del mundo. ¿Qué precios deberíamos estar pagando por esta empresa? Bueno, cuando quitamos el dividend discount, que realmente es un modelo que no creo que deberíamos aplicar mucho para una compañía como Nvidia, podemos ver que el valor intrínseco está entre los $230 y los $303. En otras palabras, no estamos pagando un mal precio actualmente por Nvidia, tomando en cuenta estas expectativas. Ahora, como mismo hablamos con el tema de Micron, estas expectativas es lo que espera el mercado. Y el mercado, los analistas, son extremadamente optimistas de la actualidad de este tipo de compañías. Lo que va a hacer que obviamente puede que ciertas de esas expectativas estén por encima de la realidad. ¿Pienso yo que Nvidia va a reportar malos números ahora en los próximos earnings? No. Pero tal vez cuando estamos hablando de 2027... tal vez el guidance o algo así, sí pudiésemos ver cierta discrepancia entre lo que esperan los analistas y lo que espera la compañía, y ahí es donde pudiésemos ver que todos estos múltiplos se ajusten de una gran manera. O sea que, teniendo en cuenta esa necesidad de tener cierto margen de seguridad, que es algo que muchos deberíamos aprender a tener cuando hablamos acerca de las inversiones,
Eso hace que al menos para mí, el precio que a mí me gustaría ver por Nvidia antes de considerar comprarla es por debajo de los 180. Por debajo de los 180 más o menos. Por debajo de esos puntos ya creo que se empieza a dejar ver, y si uno asume que toda esta demanda va a continuar por todo el tema de inteligencia artificial y demás, pues no creo que es un horrible precio. Me encantaría a mí, una vez más, no, depende de qué pase para que la compañía llegue ahí, cómo se mueve el mercado, cuáles son las razones por las cuales estas compañías caen, porque si estamos viendo que todo hyperscaler va a dejar de gastar, pues estos son horribles noticias para Nvidia y no me sorprendería verlos por los $120. No creo que sería imposible. Pero no creo que es tan probable como las compañías de memoria directamente, y por eso, junto con el hecho de que Nvidia es una compañía mucho más sólida, mucho más madura desde un punto de vista de lo que ha logrado hacer y las expectativas futuras, pues no hace falta ver tanta más caída de la que ya hemos visto. Que a ver, realmente en el caso de Nvidia no es que hemos visto demasiada caída, de máximo a mínimo estamos hablando de 10%. O sea que estaríamos hablando de un poco más de dolor. Más o menos los precios que estábamos viendo en marzo no creo que eran horribles para una compañía como Nvidia. Se corre riesgos. Si queremos invertir en cualquiera de estas empresas, vamos a correr el riesgo de que todo depende del entusiasmo de inteligencia artificial, y basado en ese entusiasmo es que se están viendo esas expectativas. Si todas estas expectativas se desploman ahora y resulta que se espera que la compañía crezca 15% en 2028 y que crezca 5% en 2029 y que caiga sus ventas, sus beneficios por acción más bien en el 2030, pues todo esto va a cambiar muchísimo y la compañía, como les comenté, pudiese caer los $100-120 por acción. Pienso que eso vaya a pasar. Existe una posibilidad. Pienso que es más probable en compañías como Micron y SanDisk que en algo como Nvidia, y por eso es que Nvidia me interesa más que el resto, ¿no? Lo cual nos llevaría al tercer tipo de compañía en esta área que hay que discutir, que son las que fabrican realmente estos chips. Estamos hablando de compañías como ASML, que no los fabrican directamente, pero son las que producen las máquinas para fabricarlos. Obviamente aquí podemos incluir Taiwan Semi, hasta cierto punto Intel, aunque Intel está metido en un par de lugares, ¿no? Pero esta es otra área que obviamente se puede ver muy afectada y que obviamente se ha visto muy beneficiada también en estos últimos meses y o años. Podemos ver acá que en el último año nada más esta compañía ha crecido 115% a su valor. ASML en persona, me encanta, súper negocio, pero eso no significa que deberíamos pagar cualquier valuación. Aquí podemos ver qué es lo que se espera desde un punto de vista de expectativas. Este es aún más tranquila, entre comillas, que Nvidia. Podemos ver que es mucho más estable lo que se espera a 25, 37, 25, 19, 10 y después cierta estabilidad alrededor de 14-15%, lo que hace que los números sean mucho más confiables. Lo mismo con esta, por cierto. Si vemos una explosión de la burbuja, si vemos que las compañías de hyperscalers dejan de gastar por cualquier razón, pues esta compañía se va a ver mucho más afectada y estos números puede que sean mucho peorcitos por un tiempo, lo que causa que los múltiplos se compriman considerablemente más. Pero tomando en cuenta esas expectativas actuales, lo que podemos ver acá, una vez que quitamos el dividend discount una vez más, es un valor intrínseco de entre 1.194 y 1.588. En otras palabras, para mí, si fuésemos a ver menos de $1.200 en ASML, que una vez más son los precios de más o menos enero de 2026, pues se pudiese empezar a ver interesante. Estamos hablando de una caída grande, por cierto. Estamos hablando de una caída, la compañía ha subido 38% desde ese punto. O sea que tuviésemos que ver bastante dolor, pero para este tipo de compañía, inclusive Taiwan Semi y demás, es bastante parecido. Me gustaría ver ese tipo de dolor. Tengan en cuenta, y les repito una vez más, que todo esto realmente depende de cuánto dolor haya en estas compañías, disculpen, y el porqué del dolor. Si vemos que caen simplemente por caer, súper razón para considerarlo. Si vemos que los hyperscalers siguen gastando, que sigue habiendo tremenda demanda y demás, y estas compañías simplemente están cayendo porque los inversores están tratando de tomar ganancias, pues más razón para tratar de comprar el dip. Si cambia algo desde un punto de vista fundamental, problemas con deuda, problemas con la inteligencia artificial de por sí, que no hay tanta demanda por la misma, lo que sea, o que los hyperscalers dejan de gastar dinero, pues ahí es donde tal vez tuviésemos que revisitar estos números y esperar inclusive precios más abajo. Todo lo que le he dicho actualmente es tomando en cuenta que esta caída sin fundamentales continúe. Tengamos en cuenta que la subida hasta cierto punto también ha venido sin fundamentales. O sea que sería regresar a un punto normal para estas compañías que sí están caras, que sí están muy sobrecompradas en el gran sentido de la palabra, pero que si toda la parte fundamental debajo sigue estando en pie, los márgenes siguen fantásticamente bien, las compañías, sus clientes siguen comprando y demás, no habría razón para ver ese tipo de dolor. De todas estas, como imagino que se dan cuenta, la que más me interesa a mí personalmente ahora mismo es Nvidia. Si yo tuviese que comprar, si me ponen un piu piu en la cabeza
y no un pollito, otro tipo de Pío Pío. Y me obligan a comprar una compañía de semiconductores. Yo personalmente creo que algo como Nvidia es lo que yo comprase. On Semiconductors es otra que se deja ver, es más, vamos a revisarla con ustedes para que vean a qué me refiero. Pero lo que es Micron y demás no lo tocaría ni loco. Pero bueno, aquí pueden ver a ON, sobre todo tras la caída que ha tenido, que es muy grande, mucho más grande que el resto, 27%. ON Semiconductor, Nvidia, estos son el tipo de compañías que tal vez me interesasen. ON, si uno quiere mucho más riesgo, mucho más sazón en sus inversiones. Nvidia si no quiere algo mucho más aburrido. Y eso nada más es asumiendo que todas estas compañías vayan a seguir su línea actual, que no veamos ninguna especie de explosión de burbuja ni nada por el estilo y que todo siga igual. Ahora, si fuese a cambiar algo, inclusive comprando esos precios que les he dicho en el día de hoy, pudiésemos ver considerablemente más dolor. Y estos precios son los precios que a mí personalmente me interesase. Usted debería hacer su propio análisis antes de invertir en lo que sea. Sobre todo tomando en cuenta que lo que yo estoy pensando hacer no es que en cuanto veamos $175 en Nvidia comprar, sino que cuando veamos $175 en Nvidia, hacerle un análisis mucho más profundo, realmente ver esas expectativas, realmente ver el valor intrínseco. Pero esto que estoy haciendo en este video es algo que me gusta hacer mucho cuando hay compañías que me llaman la atención, que me gustan sus negocios o que me parecen interesantes, pero que estamos todavía a puntos muy altos. Esto lo hice en su momento con Meta, lo hice con Google también en su momento, a Amazon y empresas así, que yo me pongo un precio para prestarle atención. Una vez que llegue a ese punto, pues le voy a empezar a prestar atención a estas compañías y de ahí uno va a ver cuál es la mejor opción para uno basado en su propio análisis. Diciendo eso, me encantaría saber su opinión acerca de esta área. ¿Están comprando el DEP porque piensan que esto se va a recuperar en cuestión de nada o piensan que vamos a seguir viendo mucho más dolor? Y como yo, están esperando a ver cómo se desarrolla todo esto. Déjenme saber debajo en los comentarios junto con cualquier otra pregunta o sugerencia que tengan para mí. Además, recuerden en la descripción y en el primer comentario es enlace a Investing Pro y en la descripción hay un montón de enlaces a otras cosas por si algo les llama la atención. Gracias por haberse pasado por acá. Nos vemos en la próxima. Aquí encima les dejo un video que hice el otro día que espero que les guste. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense.